Buenas noches, profesora. Nosotros vamos a hablar, explicar y hacer el procedimiento sobre los signos vitales. Bien, entre los integrantes tenemos mi compañera Rivas Trujillo Mabel y mi persona Herrera Fernández Joana. Bien, vamos a hablar sobre el control de signos vitales. Como sabemos muy bien que esta es una parte fundamental que se realiza a los pacientes, lo cual podemos observar la temperatura, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión arterial y la oximetría, ¿no? En lo que es el pulso para medir la saturación. Bien, como mediciones tenemos la frecuencia cardíaca, FC, lo cual en reposo oscila entre los 60 a 100 latidos por minuto. En las personas adultas, en los recién nacidos se observa que la frecuencia cardíaca se eleva, es mayor. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que hace una persona en un minuto. En los adultos suele estar entre 8 a 16 respiraciones por minuto. Esta también es considerada o se llama frecuencia de ventilación o frecuencia de respiración. Seguido tenemos la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, lo cual esto oscila entre los 120 a 80 milímetros de mercurio. Bien, también cabe recalcar cómo en el procedimiento se va a explicar que el primer latido vendría a ser el sístole y el segundo latido, que es un poco más bajo, se escucha menos, que es el diástole. Bien, el oxímetro es un dispositivo que se utiliza mayormente para medir lo que es la saturación. Bien, y finalmente tenemos la temperatura corporal, que se considera normal hasta los 37 grados Celsius. Pasando ese grado, vendría a ser 37.2, 37.5, ya se considera como fiebre. Bien, cabe recalcar que como en la mayoría de veces se le coloca en esta parte, debajo del brazo, en la zona axilar, se le suma a la medición que este dé en el termómetro, se le suma 0.5, lo cual si tenemos 37 grados Celsius y le sumamos 0.5 vendría a ser 37.5, lo cual, como lo expliqué hace un momento, es ya considerado como fiebre. A continuación, vamos a explicar sobre el uso correcto del oxímetro. Bien, continuando sobre el uso correcto del oxímetro, como podemos ver, la primera parte donde dice S,O vendría a ser la saturación de oxígeno en sangre, que este no tendría que ser, bueno, tendría que ser mayor o igual a 92%. En este caso vemos en la primera imagen como 93, que es correcto, y la segunda imagen como 97, que pues también es correcto para medir lo que es, ¿no?, la saturación, para poder conocerlo. Bien, en la segunda parte donde está el segundo número, tanto en la primera o segunda imagen tenemos 73 y 60 como número respectivamente, vendríamos a hacer a conocer la frecuencia cardíaca, lo cual no tendría que ser mayor a 100. Bien, y se coloca aquí en el dedo. Se coloca en el dedo y ya nos puede poner, nos puede dar la medición exacta sobre la saturación que nosotros tenemos. Bien, como saturación de oxígeno en sangre o como tanto la frecuencia cardíaca. Bien, esto mucho se ha utilizado en pandemia, tanto en la segunda, en la primera y en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda, expansión donde estaba letal, pues no, el COVID, se utilizaba mucho y hay personas que no, que eran menor que 92%, lo cual ellos tenían anteriormente que utilizar oxígeno, ¿no? Se ayudaban con eso. Bien, seguido vamos a ver los videos del procedimiento, tanto de la presión arterial, mi compañera lo va a hacer de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura, ¿sí? Veamos el video.
Continuando con la explicación, vamos a medir la presión y mostrar cómo es que se mide correctamente. Bien, en primer lugar vamos a empezar a mostrar lo que es los elementos que se van a utilizar en la medición de la presión arterial. Bien, tenemos el estetoscopio, está conformado por las olivas, el tubo o manguera por donde va a pasar, ¿no?, el sonido. Tenemos la campana, que esto mayormente, la campana mayor, más grande, se va a utilizar para medir la presión en pulso de los adultos. Y la campana menor es mayormente, la campana más pequeña es mayormente utilizada en niños. Bien, como se pueden observar, tiene un agujerito. Este agujero permite que cuando esto está abierto, se escucha mayormente el sonido aquí. Se escucha el sonido en la campana más grande, ¿ya? Para medir la presión de los adultos. Y cuando está cerrado, se escucha en la campana más pequeña. Bien. El sonido es mínimo. Cuando se cierra el sonido es mínimo en la campana más grande. Bien. Lo que tenemos aquí es el tensiómetro, lo cual tiene la bombilla. La bombilla es muy importante que esté netamente cerrada, que no pase aire, porque si no se va a hacer una mala medición de la presión. Bien. Tenemos el manómetro, lo cual tiene que estar en 0. Si es que no está en 0, tenemos que calibrarlo. Muestra los números, la medición para poder insuflar con la bombilla ya cerrada previamente. Y después, cuando ya insuflamos, para poder escuchar tanto el sístole como primer sonido, y después el diástole como segundo sonido, vamos a desinflar lentamente entre 3 a 4 milímetros de mercurio. Bien. Por cierto, muy importante, este tensiómetro se coloca aquí en el brazo. ¿Bien? Acá, poniendo 4 dedos aquí encima del pliegue del antebrazo. Aquí 4 dedos arriba, y se pone el tensiómetro de esta manera. Bien. A continuación vamos a pasar al paciente, para poder hacer la demostración de todo lo explicado. ¿Okay? Bien, con el paciente ya aquí, es muy importante recalcar que el paciente debe estar en reposo. Bien, más o menos unos 10 a 15 minutos, para que se le pueda medir la presión correctamente, si no va a salir muy acelerado. ¿Ok? No tiene que haber barrido, corrido, ni hecho mucha actividad física. Bien, la posición del paciente tiene que estar en cúbito dorsal, para que pues no el brazo esté así netamente extendido, para poder medir la presión. Bien, ponemos el tensiómetro en su brazo, midiendo 4 dedos hacia arriba. Bien, y ponemos aquí. Muy importante que el tensiómetro no tiene que estar muy apretado para el brazo. Bien, tiene que haber 2 dedos por debajo para ver si es que el tensiómetro no está muy apretado, no está muy pegado. Esto nos va a servir para poder insuflar con la bombilla y no le haga mucha presión al brazo, para que se pueda medir correctamente. ¿Bien? Nos ponemos el estetoscopio. Bien, el manómetro va a ir en esta cintilla para que esté en reposo.
La bombilla, como dije al principio, la bombilla tiene que estar netamente cerrada para que no entre el aire. Bien, y esta campana tocamos y oímos por las olivas que se escuche correctamente. Bien, y ponemos aquí debajo para poder medir la presión y poder escuchar el sístole y el diástole. Bien. Bien, el manómetro tiene que estar en 0, si no, como dije anteriormente, se tiene que calibrar y empezamos a insuflar. Podemos insuflar hasta 200 o lo que es bien 30-40 milímetros por mercurio. Bien. Y desinflamos lentamente y se va a ir escuchando el primer latido, que es el sístole, que es un poquito más fuerte que el diástole, que vendría a ser el segundo latido. Como sabemos bien, la presión, sus parámetros de la presión vendría a ser desde 120 a 80. Bien, y así es como se mide la presión. En este caso, pues tenía en 100 y tenía en 85. Bien, eso es todo por la presión arterial. Y luego quitamos y nos aseguramos que no esté con aire aquí dentro. Bien, desinflamos totalmente. Eso sería todo por la presión arterial. Muchas gracias. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza una persona por un minuto. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que realiza la persona por un minuto. Y la temperatura. Esto se realiza antes y después de que una persona haya hecho ejercicio o haya ido a caminar. La frecuencia respiratoria se realiza de una manera relajada. De esta manera. Por un minuto. Mientras transcurre el tiempo, vamos contando cuántas respiraciones tenemos. La frecuencia cardíaca se realiza de esta manera, en aquí o en aquí también. En este lado vamos a buscar aquí. Igual, mientras transcurre el tiempo, vamos contando cuántas pulsaciones tenemos. Bien, y para finalizar, la temperatura. Nos medimos la temperatura. Esto tarda de 2 a 3 minutos. Así que bien, una vez que pase el tiempo, miramos cuánto de temperatura tenemos.